La idea mía es hacer más que nada un enfoque más dirigido a los pacientes que ustedes ven en cuidados intensivos, ¿no? Vamos a dar un pantallazo global de lo que es la ecografía en general, pero sobre todo dirigido a lo que ustedes ven en cuidados intensivos, ¿tá? Porque hay muchas cosas, muchas aplicaciones que obviamente de repente exceden un poco el objetivo. Y voy a tratar de, más que nada, graficar todo con imágenes, ¿no? Muy poca cosa teórica, salvo en algunos casos puntuales, pero sobre todo mucha imagen, ¿tá? Este, ¿En qué casos podemos hacer nosotros ecocardiograma al paciente en cuidados críticos? Bueno, como poder le podemos hacer este, a cualquier paciente, porque tenemos el equipo, tenemos técnicos, bueno, gente que está capacitada y bueno, en teoría podríamos hacerle a cualquier paciente. Lo que sí hay que saber es que, bueno, que no en todos los pacientes nos va a resultar útil. En algunos nos va a ayudar mucho, en otros, francamente, puede no aportarnos, y en algunos casos nos puede incluso hasta confundir los resultados si no tenemos clara cuál es la indicación de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la...? ¿Ustedes ven eso que me aparece ahí? A mí no. Ah, porque me aparece en cada tanto un cartelito. Ese Este, cartelito amarillo aparece, Alejandro. ese sí no, pero cuando me pide alguien para entrar en la reunión se me prende ahí el... Ah, no, no. este, bueno, espera, capaz que yo entro por el otro lado, así me veo. Bueno, básicamente los motivos por los cuales nosotros concurrimos a hacer ecocardiogramas en CPI, el número uno, y es el que más nos urge a veces resolver, es el paciente que está en shock, ¿verdad? Porque un alto porcentaje de estos pacientes tienen algún grado de compromiso este, miocárdico, ¿verdad? Entonces, el paciente en shock, en el cual nosotros vamos a buscar todas esas cosas, ¿verdad? La función ventricular, sobre todo la urgencia por excelencia del paciente crítico, que es el taponamiento cardíaco. Otras cosas como la patología aórtica, el síndrome coronario, un TEP masivo, todas estas cosas pueden ser respondidas con un ecocardiograma, ¿no? También muchas veces la duda de la insuficiencia respiratoria, si se trata de una patología primariamente respiratoria o es una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿tá? O a veces del ventrículo derecho. También clásicamente el paciente con fiebre, sobre todo la fiebre sin etiología clara, o un paciente con una bacteria media demostrada, buscando endocarditis o infección de dispositivos intraventriculares. Por supuesto que el politraumatizado, donde nos interesa ver si hay sobre todo derrame pericárdico que pueda llevar al taponamiento, o la entidad conocida como contusión miocárdica, que después la vamos a expresar un poquito mejor. En los pacientes con dolor torácico podemos ver eventualmente alteraciones de la función sectorial, patología aórtica o enfermedades inflamatorias del pericardio. En el paciente posoperatorio de cirugía cardíaca, básicamente lo que queremos ver es la presencia de derrames en el posoperatorio inmediato o alejado y eventualmente, si fue colocada una prótesis, evaluar la función. Los eventos embólicos en busca de masas endocavitarias, endocarditis o patología dislocante de la aorta. Y también nos es muy útil para la evaluación hemodinámica mediante los parámetros Doppler, ¿verdad? Podemos medir volemia, podemos medir gasto cardíaco y podemos medir presión sistólica pulmonar. Entonces, en base a esto, armé este temario de las cosas que vamos a ir tocando acá, ¿verdad? Generalidades del estudio de la función ventricular, la patología pericárdica, masas endocavitarias, endocarditis, todo esto, ¿está? Y lo vamos a desarrollar en tres charlas. Ustedes cualquier cosa me paran y si no me escuchan, mándenme por el chat o algo porque yo ahora no estoy escuchando. Entonces, bueno, ¿qué es lo básico que nosotros hacemos en el ecocardiograma Doppler? Bueno, por supuesto que vemos en el modo bidimensional la dimensión, la función de las cavidades y la complementamos con el resto de las aplicaciones de las que disponemos. El modo M, que tiene sus aplicaciones específicas, si bien acá hay un poco en desuso. El modo Doppler color, el modo Doppler pulsado y el Doppler continuo, después lo vamos a explicar un poquitito, y el Doppler tisular. Todas estas son las cosas que hacemos en la exploración básica del ecocardiograma, de la cual prácticamente podemos sacar las mayores conclusiones y podemos responder a casi todas las respuestas que nos hacen. Explicamos un poquito cómo funciona cada uno de ellos.
el modo Doppler, el Doppler continuo, lo que hace es registrar la máxima velocidad y por lo tanto hacer un espectro de velocidad y de flujo dentro de la línea esta continua que nosotros ponemos como muestra a través de determinadas estructuras, ¿verdad? El Doppler lo que hace es registrar, como dijimos, espectros de velocidades y los grafica tomando como referencia una línea de base en donde todo este flujo que se va a alejar del transductor, el transductor estaría acá en la punta, se va a inscribir en esta curva negativa y todo lo que se acerca al transductor va a estar dibujado en la curva como positivo, ¿verdad? Entonces el Doppler continuo registra la máxima velocidad que hay a través de esta línea. El Doppler pulsado, por el contrario, lo que hace es registrar la velocidad y los flujos que se encuentran en determinado punto. En este caso está marcado con estas dos líneas paralelas, que quiere decir que nosotros vamos a registrar los puntos precisamente en ese lugar. El Doppler pulsado registra velocidades, flujos de menor velocidad, es decir, por arriba de los 2 metros por segundo, este espectro se satura. Entonces lo utilizamos para estudiar, por ejemplo, la válvula mitral, la tricúspide, la pulmonar, que son flujos en general de baja velocidad. Para la válvula aórtica, que esperamos a veces encontrar velocidades más altas, utilizamos el Doppler continuo. Siguiendo más o menos la misma lógica, ¿cómo funciona el Doppler color? El Doppler color, de la misma forma que el Doppler, grafica con un color la dirección en la cual se dirige el flujo de sangre. Todo el flujo que se acerca al transductor, es decir, hacia la punta del triangulito, se va a graficar en un color rojo y todo lo que se aleja va a ser en color azul. Entonces nosotros, sabiendo el momento del ciclo en el cual estamos, sabemos hacia qué lugar vamos a esperar que sea normal ese flujo. Entonces, en determinado momento, por ejemplo, en la sístole, nosotros esperamos que el flujo que pasa por la válvula aórtica, si lo vemos de acá, sea registrado en azul, ¿verdad? Y todo lo que nosotros veamos en la diástole, volviendo como un flujo rojo, lo vamos a considerar como un flujo de insuficiencia. El Doppler tisular lo que hace es estudiar el movimiento del miocardio, colocando una muestra como si fuera un Doppler pulsado sobre el anillo de la válvula mitral, ya sea septal o lateral, y va a registrar esos movimientos que, como son de muy baja velocidad, se va a registrar con escalas mucho más chiquitas. Y el Doppler pulsado, relacionándolo con las características del Doppler tisular, es un parámetro de función diastólica. ¿Qué otras variedades utilizamos nosotros en la ecocardiografía? Bueno, el ecocardiograma transesofágico, que como sabemos, tiene la enorme ventaja de que nos elimina la interposición de la pared torácica. Entonces, vamos a obtener imágenes de mucho mejor calidad porque además vamos a estar mucho más cerca de las estructuras del corazón. Y tiene específicamente algunas indicaciones en aquellas situaciones en que necesitamos alguna información a la cual no vamos a acceder mediante transtorácico. Otra variedad para la cual se emplea la ecocardiografía, que lógicamente en el CTI no tiene aplicación, es el ecocardiograma de estrés. ¿En qué consiste? En obtener imágenes en diferentes enfoques del ventrículo izquierdo en una situación basal y luego de ser estimulados con distintos mecanismos, ya sea el estrés farmacológico con inotrópicos o un estrés con ejercicio. De la comparación de las imágenes en reposo y en estrés, nosotros podemos deducir si en esa zona se está produciendo isquemia. Más recientemente, una de las técnicas más nuevas que han surgido en la ecocardiografía es la evaluación del strain. El strain lo que mide es el acortamiento de las fibras musculares. Es un sistema en el cual detecta dos puntos determinados dentro del espesor del miocardio y sigue su movimiento en la sístole y en la diástole. Entonces va a graficar cuál es el grado de acortamiento en cuanto se acercan o se alejan esos dos puntos y nos va a presentar esos resultados en diferentes formas, tanto con una escala numérica que se le asigna a cada uno de los segmentos, curvas que van a graficar el movimiento en sístole y en diástole, y finalmente, tomando en cuenta varios enfoques, nos hace un mapa polar o un ojo de buey que nos va a mostrar la contractilidad en cada uno de los segmentos. Después tenemos el ecocardiograma tridimensional, que como vemos obtenemos unas imágenes espectaculares de determinadas estructuras que lógicamente no está disponible en todos lados porque los equipos son muy costosos, porque además el software requiere un entrenamiento con una curva de aprendizaje relativamente larga para empezar a lograr las imágenes que
que se nos muestran acá. Las indicaciones y las aplicaciones prácticas en realidad son muy pocas, es decir, es mucho más a veces lo cosmético y lo lindo que es de ver que las aplicaciones reales que puede tener. También podemos con el ecocardiograma medir el flujo de las coronarias, ¿verdad? Lo que también con un seteo específico del aparato podemos llegar a ver prácticamente las 3 grandes arterias coronarias, y se puede llegar a medir incluso con el Doppler pulsado las características del flujo, ¿no? Que como sabemos las coronarias se irrigan durante la diástole, y podemos llegar a registrar. También es una técnica que requiere un entrenamiento bastante intenso, porque tiene una curva de aprendizaje importante, pero que tiene algunas utilidades prácticas, sobre todo cuando hacemos los estudios de estrés. La ecocardiografía de contraste, que hasta donde yo sé en nuestro país no se está realizando, fundamentalmente por la disponibilidad del material de contraste. La ventaja que tiene es que nos permite delimitar mucho mejor el endocardio cuando tenemos ventanas acústicas muy limitadas, o también nos sirve para diferenciar o para diagnosticar las masas intraventriculares, que a veces nos quedan dudas con el ecocardiograma transtorácico. De manera que, bueno, estas son todas las aplicaciones que puede tener. No quiere decir que todas ellas las vamos a utilizar en cuidados críticos. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio, lógicamente vamos a tratar de hacer el estudio lo más completo posible, tratar de obtener toda la información que podamos, pero a veces por distintas circunstancias que vamos a ver, no siempre es posible. Entonces siempre nos vamos a focalizar en por lo menos obtener la información mínima que necesitamos para responder a las preguntas que nos hace el colega. No poca importancia tiene el equipamiento que utilizamos, ¿verdad? Sobre todo en este contexto en el que vamos a trabajar. Nosotros pasamos de tener hace muchos años equipos, los equipos rodantes, que eran equipos muy sólidos, de muy buena calidad, pero que tenían toda la parte de mobiliario, de la estructura muy voluminosa, muy aparatosa, en función de una pantalla en general muy chiquitita y con las funciones y las aplicaciones muy básicas. Esto después se fue como invirtiendo esa relación, los equipos son un poquito más chicos, a favor de pantallas más grandes, aparecen las pantallas táctiles, empiezan a incorporarse nuevas aplicaciones para sacarle mejor el rendimiento al estudio. Después aparecen aparatos muy chiquitos, portátiles, que de hecho fueron creados para hacer estudios vasculares en época de guerra. Eran equipos que todavía se siguen usando, obviamente, con unas pantallitas muy chiquititas, pero que con los traductores se podía hacer perfectamente el ecocardiograma, el color y los Doppler pulsados. Hoy en día los equipos sí son mucho más portátiles, mucho más fáciles de trasladar, más livianos, cuentan con pantallas accesorias muy grandes, donde acá prácticamente en paneles táctiles podemos tener acceso a todas las aplicaciones que estuvimos viendo. Y los que usamos prácticamente en todos los CTI son los ecocardiógrafos con formato de notebook, donde tienen las mismas funciones integradas que tienen los equipos rodantes. Están viniendo ahora equipos con formato de tablet, donde uno conecta el traductor y tienen las mismas aplicaciones, e incluso algunos equipos que se pueden conectar al celular, donde todo el equipo está acá en el traductor. Tenemos el traductor con todo el hardware que se necesita acá, y es simplemente bajar una aplicación al celular y trabajar con él. La limitante de esto es que la mayoría de esos tienen solamente Doppler MIB y color, y algunos tendrán Doppler pulsado. O sea que son muy útiles para algunas situaciones, pero no para otras. Nos quedamos cortos en algunas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos el estudio? ¿Cómo empezamos el estudio? Colocamos al paciente de cúbito lateral izquierdo mirando hacia el equipo, y colocamos el transductor en el segundo espacio intercostal izquierdo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener el enfoque paraesternal largo. ¿Y qué vamos a ver acá? Acá lo que vamos a ver es un ventrículo izquierdo, el septum interventricular, acá arriba está el ventrículo derecho y su pared libre, esta es la pared posterior. Acá tenemos aurícula izquierda con válvula mitral, raíz de aorta y la válvula aórtica. ¿Ah? En este enfoque es que nosotros medimos, los diámetros y los espesores del ventrículo izquierdo. Nosotros medimos así. Acá medimos el diámetro del ventrículo izquierdo, medimos el septum, medimos la pared posterior y medimos la raíz de la aorta. ¿Ah? Este es el enfoque en el cual nosotros damos las dimensiones del ventrículo izquierdo. ¿Qué otras cosas podemos hacer acá? Bueno, se me trancó. Acá también colocamos Doppler
color para ver los flujos, ¿no? El sentido en el cual se dirigen. Acá detectamos insuficiencias valvulares, sobre todo en la mitral y en la aórtica. Después que hicimos este enfoque, vamos a pasar al enfoque paraesternal corto, que lo único que tenemos que hacer es rotar 90 grados el traductor en la misma posición que le tenemos, y vamos a acceder a cortes como si fueran tajadas del ventrículo izquierdo, que los podemos ir haciendo desde la punta hacia la base. Estos enfoques son muy útiles para ir visualizando la contractilidad sectorial. Acá vamos a tener arriba cara anterior, pared inferior, cara lateral y el septum interventricular. Si nosotros hacemos un barrido desde la punta a la base, prácticamente vamos a ver todos los segmentos del ventrículo izquierdo. ¿No? En este caso acá tenemos un segmento, un corte medio del ventrículo izquierdo, donde vemos los músculos papilares, ¿no? Y acá ya nos estamos yendo más hacia la base, donde en este enfoque vamos a ver en el centro la válvula aórtica, donde podemos ver la cantidad de válvulas. Este es el mejor enfoque para medir cuántas válvulas tiene la aorta. Debajo va a estar la aurícula izquierda, el tabique interauricular, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, válvula pulmonar y arteria pulmonar. O sea que este es un enfoque muy útil porque acá vemos 3 válvulas, podemos medir el flujo de la pulmonar, vemos la aorta, podemos ver la tricúspide y detectar si hay insuficiencia tricúspide, y ya podemos hacer la medida de presión sistólica pulmonar, y también vemos el tabique interauricular, ¿no? Después pasamos a otro enfoque, bajamos el traductor, nos vamos más hacia la línea axilar media, un par de espacios más abajo, y acá vamos a encontrar lo que se llama el enfoque de 4 cámaras, ¿verdad? El traductor va a estar posicionado enfrentado a la punta del corazón, y ahí vamos a ver las 4 cavidades. Ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, ventrículo derecho y aurícula izquierda. Este enfoque a veces es difícil de lograr porque no todo el mundo tiene la punta cardíaca localizada en el mismo lugar. Entonces, uno después que coloca el traductor tiene que hacer movimientos, subir o bajar algún espacio, ir rotando, ir buscando hasta lograr esta imagen. La imagen ideal que nosotros queremos encontrar es formando una cruz entre los 2 tabiques, el auricular y el interventricular, y las 2 válvulas, la mitral y la tricúspide. Si nosotros logramos este enfoque, podemos decir que es un enfoque apropiado y podemos hacer las mediciones que necesitamos, ¿verdad? Y acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, acá vamos a ver el septum interventricular y la cara lateral del ventrículo izquierdo, y acá arriba la punta, ¿tá? En este enfoque se mide las aurículas, se mide el área y se mide el volumen de las 2 aurículas. También se mide el diámetro del ventrículo derecho, el diámetro basal del ventrículo derecho, y se mide, mediante la aplicación del modo M, el desplazamiento del anillo tricúspide. Cuando nosotros colocamos sobre este punto una muestra del modo M, nos va a graficar esta línea ondulada, que lo que hace es mostrarnos cómo se está moviendo el anillo tricúspideo. De la distancia del desplazamiento del anillo tricúspideo es uno de los parámetros de función del ventrículo derecho. Otra cosa que vamos a ver acá es, mediante Doppler color, la presencia de insuficiencias mitrales o tricúspidas. Como dijimos hoy, este flujo en azul dentro de la aurícula izquierda, al estarse alejando del traductor, nos habla de que hay una insuficiencia mitral. Después podemos colocar el Doppler pulsado sobre la salida de la válvula mitral para ver el patrón de llenado del ventrículo izquierdo, que está compuesto por 2 fases. La onda E responde a la fase de llenado rápido, que es cuando la válvula mitral se abre y el ventrículo izquierdo se está empezando a relajar. Y la segunda fase, que es la contracción auricular, la sistema auricular, que refuerza el llenado ventricular y determina la onda A. Esta onda es la que no existe cuando hay una fibrilación auricular. Y después podemos medir, como vimos hoy, el movimiento de las fibras musculares a nivel septal, que se grafica en lo que se llama el Doppler tisular. Y por último podemos medir la válvula tricúspide. En caso de presentar insuficiencia, vamos a tirar un Doppler continuo sobre la válvula tricúspide para registrar la velocidad de la insuficiencia tricúspide, que esto nos va a decir el gradiente de presión que hay entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Y con eso calculamos la presión sistólica pulmonar. En esta misma posición giramos el traductor 90 grados y nos va a dar un eje de 2 cámaras, un enfoque de 2 cámaras. ¿Por qué 2 cámaras? Porque al rotar hacemos desaparecer las cavidades derechas y lo único que vemos acá es el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda con la válvula mitral. Del ventrículo izquierdo lo que vemos acá es la cara anterior y la pared inferior. O sea que este enfoque es fundamental porque lo que estamos viendo acá es ni más ni menos que el territorio de la descendente anterior. Después rotamos un poquito el traductor donde tenemos y nos va a aparecer la aorta.
Cuando nos aparece la aorta, hablamos de que tenemos un enfoque de 5 cámaras. Y este es el enfoque ideal para medir la velocidad a través de la válvula aórtica, que es lo que nos va a hacer el diagnóstico de estenosis aórtica. Es decir, cuanto mayor sea la velocidad del flujo a través de la válvula aórtica medida con Doppler continuo, mayor va a ser el grado de estenosis aórtica, ¿verdad? Y eso se complementa con un Doppler pulsado a nivel del anillo aórtico, de cuya relación entre estos dos va a surgir la severidad de la estenosis. Me parece que no vamos a entrar demasiado en el manejo de las valvulopatías, que en el caso puntual de estos pacientes muchas veces no tiene, la mayoría de las veces no tiene gran trascendencia. Después pasamos al enfoque subcostal, que este es el enfoque que muchas veces es el único que nos vemos permitidos a realizar en el CTI por las condiciones en que se encuentra el paciente. El enfoque subcostal es como una variación del enfoque apical de 4 cámaras, donde vamos a ver las 4 cavidades, siendo las cavidades derechas las que están más cerca del transductor. No, del transductor. Entonces acá vamos a ver la pared libre del ventrículo derecho, que es el enfoque donde mejor se ve. Vamos a ver muy bien el tabique interauricular, que es el enfoque de elección para diagnosticar las CIA y los foramen oval. También podemos ver si hay insuficiencia en la tricúspide. Es el enfoque de elección también para valorar los derrames pericárdicos, que lo veríamos acá por fuera del ventrículo derecho. Y por supuesto que es el único enfoque donde vamos a ver la vena cava inferior. Acá está muy puesto, ¿no? Por último, vamos al hueco supraesternal. Y acá vamos a medir la aorta, la porción terminal de la aorta ascendente, el callado con sus 3 ramas, y la porción inicial de la aorta ascendente, ¿verdad? Este enfoque básicamente nos sirve para ver, diagnosticar si hay una coartación aórtica y también para evaluar la severidad de la insuficiencia aórtica. Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer en una situación ideal, ¿verdad? El paciente recostado, que colabora, que se mueve, que nosotros podemos hacerle todos estos enfoques, pero en particular cuando vamos al CTI, la situación con la que nos encontramos es bastante más difícil. Nosotros llegamos en un lugar donde hay poco espacio para maniobrar, para poner los equipos, sobre todo los equipos más viejos y grandotes, donde el paciente tiene monitores, tiene bombas, tiene respirador, una cantidad de cosas. Generalmente está boca arriba, de repente está intubado, tiene una traqueostomía, o tiene unas curaciones de una cirugía, bueno, muchísimas cosas. Entonces nos obliga a hacer el estudio en las mejores condiciones que podemos. Lo que vimos hoy eran estas imágenes muy buenas, donde nosotros tenemos una buena definición de todas las estructuras cardíacas, y podemos obtener los enfoques que corresponden, pero muchas veces cuando llegamos al CTI y colocamos el transductor en el pecho del paciente, lo que vemos es esto. ¿Ah? No solo enfoques que no son los adecuados, como decíamos hoy, el enfoque en cruz que nos permite ver todo, vemos el corazón medio acostado sobre la pantalla, sino que además la definición de las imágenes no siempre es la mejor. ¿Ah? Y esto puede pasar por condiciones propias del paciente, pacientes con toracopatías, con EPOC, los pacientes con prótesis mamaria, o aquellos que hayan recibido radioterapia. Muchas veces la imagen no es la mejor, y esto no pasa no solamente en el CTI, sino en la policlínica también. Pero también hay unas situaciones transitorias de la situación del paciente, que el paciente esté ventilado, un decúbito dorsal. Bueno, fantástico, me regalan. Decúbito dorsal, o que tenga curaciones de cirugías, o por un traumatismo, que tenga drenaje de tórax, el espacio en el que nos movemos, etc. Hace que no sea la mejor imagen. Y esta es como la frutilla de la torta. El paciente cuando tiene interposición de aire, por más chiquita que sea una lámina de aire, prácticamente no nos permite acceder a ninguna imagen de las estructuras cardíacas, ¿no? El paciente con un neumotórax, y en especial si tiene un enfisema subcutáneo, por más pequeño que sea, nosotros no vamos a registrar imagen ninguna. A veces con suerte registramos algo en el enfoque subcostal. Entonces vamos a entrar de lleno a la evaluación de lo que es la función ventricular, que es una de las cosas principales que nos piden para evaluar, ¿verdad? ¿Cómo medimos la función ventricular? Nosotros tenemos, tanto los cardiólogos como los intensivistas, los internistas, prácticamente todos, nos hemos puesto de acuerdo en un lenguaje común, que es utilizar la FEBI como un equivalente de función ventricular. La FEBI es la fracción de efusión del ventrículo izquierdo. Esto de ninguna manera es igual a la función contráctil, a la función
intrínseca del miocardio de contraerse, ¿verdad? Porque en la FEB influye no solamente la contractilidad propia del miocardio, sino muchísimas otras cosas. La precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca, muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, la evaluación de la FEBI hay que resaltar que es una evaluación puntual e instantánea de esa situación del paciente. Y siempre tenemos que aclararlo, tenemos que aclarar en qué situación las hicimos cuando informamos esa FEBI, porque no es poco común que nosotros hacemos un estudio en STI, después repetimos, o un colega repite el estudio, y es totalmente discordante el valor de FEBI que nosotros estamos asignando en ese momento. Entonces la FEBI no es igual a la función contractil y por supuesto la FEBI no es igual al gasto cardíaco, ¿verdad? Y estas cosas hay que saberlas y aclararlas. ¿Qué es la FEBI? La FEBI es ni más ni menos que una ecuación numérica que lo que nos dice es la relación entre el volumen diastólico final y el volumen sistólico final, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es cuánta cantidad del volumen que el paciente tiene en su telediástole cuando el ventrículo está bien lleno, qué cantidad de eso, qué porcentaje de eso expulsa durante la sístole, ¿verdad? Y está multiplicado por 100 porque se expresa en porcentajes. ¿Y cómo lo medimos? ¿De dónde sacamos nosotros el número que informamos de FEBI? Hay muchísimas formas, ¿verdad? Todas ellas dependen, son altamente independientes, ni que hablar del técnico, pero sí también de la técnica que utilizamos, ¿verdad? Es decir, de que nosotros tengamos una adecuada enfoque, una adecuada visualización de los bordes del endocardio, y que hagamos el correspondiente trazado, es decir, que hagamos bien la identificación del endocardio para nosotros decirle al software del equipo que nos calcule la FEBI. Esto sería la situación ideal, es un ecocardiograma en 3D, donde el equipo se encarga de reconocer los bordes del endocardio, seguirlos en sístole y en diástole, y generar una especie de reconstrucción volumétrica del ventrículo izquierdo, donde después nos va a devolver en ese valor de FEBI la cantidad de volumen que se expulsa. Es una técnica que, además de ser muy dependiente del técnico, tiene una curva de aprendizaje muy, muy alta y no está disponible siempre. Después, la que hacemos más habitualmente en la policlínica es el cálculo de fracción de eyección por Simpson. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en congelar las imágenes, tanto vamos a verlo acá, en diástole y en sístole, ¿ah? Es decir, nosotros hacemos un trazado del borde endocárdico en la diástole, eso nos va a dar un volumen, hacemos lo mismo en la sístole, nos va a dar otro volumen, y el equipo nos encarga de darnos la diferencia entre ellos. Esto hay que hacerlo tanto en 4 cámaras como en 2 cámaras. Ese es el método de Simpson, ¿tá? Es lo que estuvimos viendo acá. Los equipos más modernos ahora tienen una ayuda extra, que es el cálculo automático de la FEBI. Es decir, el equipo, mediante inteligencia artificial, detecta los bordes del endocardio y cuando hacemos reproducir el ciclo cardíaco, se encarga también de hacer un cálculo volumétrico y nos da un valor de FEBI. No es 100% automático, porque nosotros obviamente que tenemos que corregir los puntitos donde el equipo piensa que está en endocardio, nosotros lo vamos corrigiendo y cuando nos parece que es adecuado le damos. De vuelta, depende mucho de que nosotros tengamos una buena imagen, que tengamos una buena vista del endocardio, pero sobre todo de que hayamos logrado un buen corte del ventrículo. Si nosotros hacemos un corte inapropiado, por ejemplo, podemos estar cortando este ventrículo en forma oblicua y la punta que nosotros vemos no es la punta real del ventrículo. Eso nos va a estar sobrevalorando la FEBI. Entonces, ninguno de todos estos métodos son exactos ni son perfectos. Muchas veces vamos a distintos colegas que realizamos el mismo estudio, podemos tener diferencias en la FEBI, incluso medidas. Podemos hacer una medición de la FEBI que no sea la real. Y por último, la que hacemos prácticamente todos los días es la estimación visual, ¿verdad? Para lo cual se necesita que el operador haya realizado una buena curva de aprendizaje con una buena cantidad de mediciones de la FEBI por cualquiera de estos métodos, ¿verdad? Y entonces nosotros ir asociando esa FEBI que vamos obteniendo en muchos estudios sucesivos, la vamos incorporando a nuestro ojo y después visualmente nosotros podemos estar habilitados a hacer un estimativo visual de lo que es la FEBI. ¿Y qué es lo normal de la FEBI? La FEBI, como dijimos hoy, se expresa por un valor numérico,
¿verdad? Y el punto de corte, la normalidad es el 52%. Esto ha cambiado en las últimas guías, que creo que son del 2017 o 2016, ¿verdad? En donde el punto de corte es 52. El valor normal entonces es 53% o más, es un valor normal, ¿verdad? Entonces, la estimación visual nos puede parecer muy fácil cuando tenemos un valor que claramente es normal, que cualquier operador que viene te va a decir eso es normal. Y le podemos decir con diferencia de 2 o 3 puntos, cuando tiene 60, tiene 65 o tiene 58, ¿no? Lo mismo va a pasar con valores de FEBI muy severos, ¿verdad? Cuando es por debajo del 30% ya hablamos de severidad. Todo el mundo acá te va a decir que esto es una FEBI que está por debajo de 30, puede ser 25, 20 o 18, bueno, todos vamos a estar coincidiendo en esto. La gran dificultad se nos da en estos dos, ¿verdad? Cuando hay una disminución que digamos leve o moderada. Bueno, estos son los casos más difíciles y que nos resultan difíciles a todos, incluso después de mucho tiempo de experiencia, vamos a encontrar a veces discordancias. Por eso acá cobra mucha importancia recurrir a las técnicas auxiliares, ¿verdad? Al cálculo de la Simpson, el cálculo de la FEBI automático, y ahí, bueno, tratar de emparejar las diferencias que podemos tener, ¿tá? También acá tenemos que tener muy en cuenta las alteraciones sectoriales, que también son difíciles de adquirir el ojo a las alteraciones sectoriales, ¿verdad? Hay que ver y ver muchos estudios para empezar a detectar las alteraciones sectoriales, y eso es lo que siempre cuesta cuando uno empieza a hacer esta técnica, ¿verdad? El valor de corte de entre leve y moderada es el 45%. Y cosas que hay que tener en cuenta, como decíamos hoy, ¿verdad? Una cosa es ver un estudio realizado con un corte apropiado, como tiene que ser, en donde nosotros vamos a ver bien el endocardio y tenemos la imagen en cruz que necesitamos. Y otra cosa es cuando hacemos un estudio, a veces en situación un poco más compleja, y no llegamos a lograr el enfoque que necesitamos. Por ejemplo, en STI, que es muy común, que el único enfoque que tenemos es el enfoque subcostal. Y bueno, hay que saber que en el enfoque subcostal nosotros no estamos cortando el corazón de la misma manera que lo cortamos acá. Nosotros estamos haciendo un corte más oblicuo donde nos deja fuera la punta real del corazón. Entonces la punta que nosotros vamos a ver acá no es la punta real. Por lo tanto, en este enfoque nosotros estamos sobreevaluando la FEBI, ¿no? Y eso hay que saberlo y eso hay que informarlo. Cuando vamos a hacer un informe, tenemos que decir, estudio hecho en el enfoque subcostal, estimamos una FEBI de tanto. Porque es altamente probable que si yo haga otro estudio en unos días y logro esta imagen, voy a tener un valor de FEBI que es bastante diferente de este. Eso es una causa muy común de error. Otra causa común de error es que no tengamos el seteo adecuado. Nosotros cuando empezamos el estudio tenemos que setear todos los parámetros para obtener la imagen que queremos. Y en cada paciente a veces el seteo es diferente. Tenemos que setear la ganancia. ¿Verdad? La ganancia es la capacidad del equipo de extraer imagen de determinada calidad, es decir, la señal que recibe el equipo, ¿no? Si nosotros la tenemos mal seteada, vamos a estar subestimando la función, porque no vamos a estar viendo los bordes del endocardio, que es lo que nosotros nos indica cuál es la contractilidad real, ¿verdad? Hay ganancias general, ganancias sectoriales, bueno, hay que poner brillo, contraste, hay que cambiarle la frecuencia a veces al traductor, dependiendo del hábito corporal del paciente, ¿verdad? Pacientes muy obesos a veces requieren de frecuencias más altas para lograr imagen. Así que esto es una cosa importante y que la menciono porque son las causas en general de discordancias de los valores de FEBI de un operador a otro y a veces de un mismo operador hechos en diferentes situaciones. Hay que tener en cuenta, y esto es una cosa que siempre también hay que ponerlo en el informe, si el paciente está bajo estímulo iniotrópico, ¿verdad? Y eso lo tenemos que mencionar, porque bueno, si bien la FEBI es en realidad la cantidad de sangre que está inyectando el corazón, no nos habla por sí sola de la función contráctil del miocardio. Entonces, podemos decir, bueno, este estudio fue hecho bajo estímulo de determinadas drogas, ¿tá? Y acá como ejemplo yo puse dos instancias del mismo paciente durante la realización de un ecoestrés. En el ecocardiograma basal, por ejemplo, se le midió por Simpson una FEBI de 57%. Después de administrar la glutamina, vemos que la contractilidad es absolutamente superior, las paredes del miocardio prácticamente se tocan, y le calculamos una FEBI de un 79%. ¿Tá? Esto no es que sea una cosa que está mal, que es un error, sino que es un concepto que hay que destacar
cuando hacemos el informe. Este estudio fue hecho en estas condiciones. Lo otro que siempre tenemos que tener en cuenta es la presencia de insuficiencias valvulares severas. Cuando tenemos insuficiencias valvulares severas, el valor de FEVI que nosotros vemos y que informamos y que medimos, generalmente está sobreestimado de lo que es el valor de contractilidad real. ¿Por qué? Porque este ventrículo, al realizar la sístole, además de expulsar el gasto anterógrado, también tiene que expulsar un cierto volumen hacia la aurícula izquierda, un volumen retrógrado. Entonces, eso es un volumen de sangre que no está colaborando en el gasto anterógrado y en la función ventricular. Una vez que se corrige esta insuficiencia mitral, normalmente este ventrículo nos empieza a mostrar su verdadera contractilidad, ¿verdad? Otra cosa muy importante, que en el CTI es muy frecuente, es ver con qué frecuencia cardíaca hacemos el estudio. Hemos visto muchas veces pacientes que están en un flúter o fibrilación auricular muy rápida, donde nosotros podemos estimar un valor de FEVI o incluso medir un valor de FEVI que nos resulta demasiado bajo. Y que sin embargo, una vez que está revertida esa situación, encontramos una contractilidad que es absolutamente normal. Esto se debe a que, en este caso, cuando tenemos taquicardias muy elevadas, el tiempo diastólico es muy corto y entonces no hay tiempo de realizar un llenado ventricular adecuado para la sístole siguiente. Entonces, acá vemos una situación en la cual la FEVI está subestimada por estar realizado el estudio de taquicardia. Y esto es algo que siempre también hay que informar. Estudio realizado con la frecuencia cardíaca de tanto, y de ser posible también con qué presión arterial, ¿no? Porque son elementos de precarga y de poscarga que influyen en el informe final. Entonces, no sé si tienen alguna duda, vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, una cosa muy importante, que ahora que empezamos con los ejemplos es bueno decirlo, es que para nosotros informar un valor de función tenemos que ver la mayor cantidad de enfoques posibles. No nos podemos quedar con una FEVI informada en un solo enfoque. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos estar dejando de lado alteraciones sectoriales, que como son sectoriales se ven en algunos enfoques y en otros no. Entonces yo no puedo poner el enfoque para external y decir está todo bien y seguir de largo. No, tengo que ir a verlos todos. Acá tenemos para external largo, para external corto, apical 4 y apical 2. Y acá estamos viendo todos los segmentos mecánicos. Bueno, acá estamos viendo todos los segmentos mecánicos. Entonces acá podemos decir, bueno, estimativamente, ¿cuál es la FEVI de este paciente? Tenemos 25, 40, 60, 75. Bueno, claramente la función acá es normal, vemos que en eje corto se contrae todo, desaparece prácticamente la cavidad, o sea que estos dos los podemos eliminar, no tenemos ni 25 ni 40, es una función que por lo menos está en 60 dentro de un rango normal. Y bueno, hicimos una medida con Simpson, con cálculo de FEVI automático y nos dio 61%. En este otro caso, por ejemplo, también tenemos en los 4 enfoques que dijimos hoy, y las posibilidades acá son que tenga una FEVI normal, 56%, levemente disminuida, 45%, entre leve y moderada, o severamente disminuida. Y bueno, y acá tiene lo que nosotros decíamos hoy, ¿verdad? Depende del enfoque que lo estemos viendo. Hicimos un cálculo de FEVI automática y nos dio un 29%. Esto es una disminución severa, ¿no? Por debajo del 30 es una disminución severa. Pero además vemos claramente que hay una alteración sectorial muy marcada. Acá hay una aquinesia, la pared está muy finita, ¿no? Y prácticamente no se mueve en comparación con el resto de las paredes, ¿no? Acá vemos la cara anterior que tiene una ligera hipoquinesia, pero sobre todo acá, la parte inferior apical, septal apical, están comprometidas con una secuela, ¿tá? Y esto le baja de por sí la función global, ¿verdad? Aunque a veces el resto de los segmentos se contraen bien, en la aparición de una casi disquinesia como tiene ahí, nos baja muchísimo el porcentaje de función, ¿tá? Y esto, como dijimos hoy, es lo que al ojo a veces cuesta más hacer, ¿tá? De hecho, acá en el paraesternal largo, si bien acá está marcado, no llega a verse bien la zona de quinesia. Si yo me quedo con este enfoque paraesternal, estoy falseando completamente el informe que voy a dar. Este otro caso, acá tengo solamente un 4 cámaras y un 2 cámaras, ¿verdad? ¿Cuál es la función acá? La imagen no es la mejor, no tengo una buena definición del endocardio, ¿no? Pero acá en 2 cámaras, por ejemplo, se ve la función que
digamos que si no es normal está levemente disminuida, pero en el 4 cámaras claramente se ve que está disminuida y probablemente la cara lateral es la que menos se contrae y acá arriba el sector apical. Hicimos un cálculo automático, perdón, un cálculo por Simpson que nos dio un 42% y un cálculo automático que nos dio un 46%. Acá tenemos otro caso, en 4 cámaras y en 2 cámaras, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades acá? Claramente no es una función normal, es un ventrículo además que se ve redondeado, se ve como dilatado, ¿no? La cara anterior vemos que prácticamente no se mueve, la cara inferior se mueve muy poquitito, y acá la cara lateral tampoco. Es decir, tiene básicamente una hipoquinesia global. Cuando hay hipoquinesias así globales tan marcadas, en general las alteraciones sectoriales pierden un poquito de valor. ¿Ah? En este caso el cálculo nos dio un 19%. Estamos todos de acuerdo que esto es una disfunción severa porque vemos que la motilidad acá es muy reducida. Y acá, ¿cómo es la FEBI? Normal, levemente disminuida, moderada o severamente disminuida. Bueno, si nosotros vemos acá en el enfoque de 4 cámaras, vemos un ventrículo que está bastante hipertrófico, se ven muy bien los bordes del endocardio. Uno podría decir a simple vista que a lo sumo puede estar levemente disminuida o estar ahí en el límite de lo que es normal. No vemos grandes alteraciones sectoriales. Pero si pasamos al enfoque de 2 cámaras, bueno, si pasamos al enfoque de 2 cámaras, vemos que acá está la cara anterior que tiene una motilidad preservada, pero la pared inferior, que es esta de acá, está sacando esto, que es el músculo papilar, la cara inferior está prácticamente quieta, no se mueve. Si uno compara lo que es esta movilidad con esto, prácticamente no se mueve. Entonces acá está la importancia que decíamos hoy, hacer el estudio en varios enfoques, porque si yo me quedo solo con este enfoque, podría decir que tiene una FEBI prácticamente en el límite de lo normal, tiene un 52%, que fue lo que me dio midiéndola. Pero sin embargo, cuando voy a medirle la FEBI por Simpson en 2 cámaras, me dio un 35%, o sea que el equipo me lo promedió en un 40%. Acá hay una disminución moderada que tiene que ver con una aquinesia que prácticamente compromete toda la cara inferior, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos un enfoque de para esternal corto, para esternal largo, para esternal corto, apical 2 cámaras y 4 cámaras. Vemos acá que la función es absolutamente normal al punto que las paredes prácticamente se pegan y desaparece la cavidad, ¿no? Que se ve acá. Esto es una FEBI más que normal, un 75%. Acá tenemos otro ejemplo, para esternal corto, apical 4 cámaras, para esternal largo, apical 2 cámaras. ¿No? Se ve una contractilidad, bueno, me hace trampa. Se ve una contractilidad normal en todos los segmentos y el cálculo automático de la FEBI me dio 65%. Perdón que se me largan solo los videos. Y por último tenemos este, ¿verdad? Tenemos un paciente donde se detecta acá una insuficiencia mitral que parece ser severa además, ¿no? Si bien no llegamos a ver todo el flujo dentro de la aurícula, y que claramente tienen alteraciones de la contractilidad sectorial. Vemos que acá esto que es el septum se contrae bastante bien, acá la cara lateral quizás un poquitito menos, pero toda esta parte de la cara inferior e inferior septal están absolutamente aquinéticas, ¿verdad? Después, acá en este otro enfoque de 4 cámaras, lo que vemos es toda una aquinesia del ápex y del sector apical de la cara lateral. Que sin embargo, en este enfoque, sí, en este enfoque también se ve acá, la parte del septum que también está aquinético y casi disquinético, es decir, que tiene un movimiento inverso al que tendría que tener en ese momento del ciclo. Bueno. En este caso tenemos una severa disminución de la función que anda por debajo de los 20%, si no tengo el valor del cálculo. De manera que, bueno, esto hay que ver mucho, hay que ver muchos ejemplos, sobre todo hay que saber que las conclusiones que nosotros vamos a sacar van a estar condicionadas por las condiciones en que se realiza el estudio, las condiciones puntuales del paciente en ese momento, y de la imagen, sobre todo de la imagen que nosotros vamos a tener. ¿Quién anda ahí? Bueno,
De manera que, bueno, hay que hacer mucho el ojo, hay que ver muchos ventrículos, hay que usar mucho traductor para empezar a familiarizarse sobre todo con los parámetros de función normal. La función normal generalmente no nos da problema, nos van a dar problema las disminuciones leves, moderadas de la función y sobre todo los trastornos sectoriales, ¿tá? Pero bueno, como una primera aproximación para la función ventricular creo que ahí vamos a andar bien. Bueno, y por aquí llegaríamos, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? No, Alejandro, me pareció muy buena la presentación. Bueno, gracias. Creo que la verdad que estaba re linda la presentación, muy completa, y me Bueno, parece que para muchos es importante a veces conocer en detalle, como nos mostraste vos, que muchas veces estamos con conceptos medios al voleo y está bueno como ir emparejando, ¿no? Sobre todo para sí, la gente que se está iniciando en la terapia intensiva claro. y que de alguna manera estamos aproximándonos con el ecógrafo a ver algo de la función, que para nosotros es muy importante, y lo que decías vos, una cosa es función y otra cosa es gasto cardíaco, y nosotros de alguna manera el ecógrafo lo tenemos que usar como un monitor hemodinámico. Entonces está bueno todos estos conceptos que vos estás dando. Claro, exacto, sí, sí, sí. Los parámetros hemodinámicos nosotros podemos medirlos, y el gasto cardíaco podemos medirlo con el ecocardiograma. Con las limitaciones que te decía hoy, depende de en qué condiciones las estemos obteniendo, ¿tá? Pero bueno, el gasto cardíaco es un número que uno calcula y es puntual de la situación, ¿tá? Es decir, si vos tenés un paciente con inotrópicos a altas dosis bueno, y le calculás un gasto cardíaco de 9 litros, y bueno, tiene 9 litros, ¿tá? Independientemente de que la FEBI no sea buena o que la función contráctil del miocardio no sea buena, pero si en ese momento vos lo estás haciendo eyectar 9 litros por minuto, y bueno, uno lo mide y es lo que informa, ¿tá? Sobre todo el concepto grande es la variabilidad interobservador que podemos tener y sobre todo la variabilidad intraobservadora en diferentes momentos, ¿no? O sea, muchas veces ustedes dan de alta al paciente a piso, ¿no? Y a los 3 días nos piden evaluar, o no, por algún motivo no contaban con el ecocardiograma de ese momento, o no lo vieron, o no estaba, o se perdió, evaluar función ventricular. Y yo, bicho, el que le hice en CTI, de repente tenía FEBI 25, y voy y le hago un ecocardiograma después que está el paciente en el piso, compensado, y tiene 55%. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice acá? Entonces te dan ganas de agarrar uno de los informes y romperlo. Decir, bueno, acá la pifié. Y no, realmente es así, las situaciones cambian, ¿verdad? Y como cambian las condiciones en que uno hace el estudio, las condiciones del paciente y las condiciones a veces locativas del equipo que usamos también, ¿no? Muchas veces no usamos el mismo equipo para hacer el estudio de CTI que hacemos pues en policlínica tranquilos, ¿no? Y eso influye mucho, influye mucho. Y no es una forma de atajarse, es que realmente No, no, nosotros mismos vemos diferencias de otro estudio que hicimos nosotros mismos con diferencia de 3 días, ¿no? claro, eso es otro concepto, viste, que muchas veces en general en terapia intensiva viene el cardiólogo, hace el ecocardiograma, tira una FEBI y nos agarramos a esa FEBI como que está, es así, algo Claro, inamovible. Y a los 3 días tenés otra FEBI que no tiene nada que ver, la situación hemodinámica cambió, exacto, hay afectación a veces por sepsis, por distintos motivos, y entonces ese monitoreo como que, viste, nosotros de alguna manera lo tenemos que seguir y cambiar la cabeza del concepto ese, no, este tiene una buena fe y ya está, eso claro, no puede ser, no es el problema, ¿no? En ese claro. sentido. Sí, 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 sí. Incluso a veces cuando se repite el estudio mismo dentro de la estadía de CTI, nosotros vamos y decimos, bueno, de evaluar FEBI, y dicen, tienen un estudio hace 3 días, tienen una FEBI buena y tal, ¿y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo mismo. Y a veces llegamos y nos tenemos que tomar las palabras, porque dicen, bueno, ¿y acá qué pasó? O sea, hacía 3 días tenía una FEBI normal y tiene 20%. ¿Y qué pasó? Bueno, cambió, algo pasó, algo cambió. ¿Tá? Y bueno, y eso es lo desafiante a veces, ¿no? Sí, Así que bueno, yo quería preguntarte, Ale, excelente, la verdad me pareció excelente, sobre todo te lo puse ahí los ejemplos, la cantidad de ejemplos que pusiste está buenísimo porque realmente
todo el tiempo seguís como aprendiendo, ¿no? Y te quería preguntar particularmente eso, ¿cuántos, ustedes tienen un número de cuántos cosas hay que hacer para poder valorar en forma subjetiva la FEBI sin medirla? Mirá, eso está escrito en alguna de las guías, te lo busco, es alrededor de 300 estudios. Alrededor de 300 estudios supervisados es lo que dicen las guías de que se puede uno empezar a estimar la FEBI visualmente. Eso es lo que más o menos te lo busco bien, pero era alrededor de ese número. Pero la idea es bastante. No, y lo bueno es cada tanto como recertificarse uno mismo, ¿verdad? Es decir, yo estoy en la cabeza de que esto que yo estoy viendo son 60%. Y de repente, bueno, ahora que hay equipos mucho más lindos, con una definición muy linda, software automático, muchas formas de calcular FEBI, entonces está bueno decir, bueno, a ver, yo estoy viviendo acá y me creo que esto es 60%, voy a confirmarlo. Entonces, hacer el cálculo. A veces, de la forma que uno trabaja, que de repente es mucho, un paciente atrás de otro y muchos estudios y todo eso, a veces el tiempo te apremia y decís, bueno, no le voy a calcular la FEBI a todos, pero está bueno decir, bueno, tenés un paciente que tiene una ventana muy linda, que tenés la posibilidad de un equipo muy lindo para trabajar, entonces decís, bueno, vamos a hacerle todo, vamos a hacerle el cálculo de la función por Simpson, vamos a hacerle FEBI automática, le puedo hacer un strain, mil cosas, y bueno, y readaptarte tu ojo, ¿viste? Porque los equipos han cambiado, porque las imágenes hoy son mucho más lindas, vemos mucho mejor el endocardio, vemos mucho mejores estructuras que de repente antes con otros equipos no veíamos, entonces hay que adecuar. Lo mismo cuando uno está enseñando a un residente, enseñándole a un colega. Yo siempre los acostumbro a que cada uno se haga su ojo. O sea, yo no puedo ir a CTI y enseñarte a vos y decirte, bueno, mira, esto es 60%. Y vos te quedás con que yo te dije que eso es un 60%. No, hacete vos tu ojo. Y hacete vos la mano para que realmente vos después confíes en los valores que estás sacando. A tal punto es así que yo, por ejemplo, hacemos un cálculo de FEBI por Simpson y me da muy lejos de lo que a mí me da mi ojo. No, yo no le creo. Algo está mal. O saqué mal la imagen, o estoy cortando mal, o no estoy siguiendo bien el endocardio, o lo que sea, o si le hago por software automático, me da para desconfiarlo un poco. Pero te va a ir pasando que después el grado de divergencia entre tu ojo y lo que medís cada vez se va acercando más. O sea, cada vez va a ser más chiquita. Y eso te habla de que, bueno, de que estás pronto como para decir, bueno, estos son 60%. Que ojo, no le cambia, viene un colega atrás y me dice esto es 63, no le cambia. Lo que no puede pasar es que yo te tiro un 60 y viene otro atrás y te dice 15. Bueno, no, es demasiado. Pero digo, de mantenernos en el rango, más o menos en el rango de normalidad o en el rango de anormalidad, de qué grado de anormalidad tenemos, y bueno, eso es aceptable. Lo más difícil es, a veces, y ahí es donde más se aconseja medir, son los rangos intermedios. Yo puedo tener 42, 48% y de repente al ojo se me ve exactamente igual. Entonces ahí se aconseja medir. Se aconseja medir siempre, pero donde mejor te va a ir es en esos rangos intermedios. Y si vos repetís la medida, porque a veces de repente decís, no, esto no puede ser, la voy a volver a medir, y la seguís midiendo y te sigue dando lo mismo, y bueno, te tenés que convencer que sí, que a veces el que está errando es tu ojo. Excelente. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Buenísimo, Alejandro. Quedamos en eso entonces.